Muy buenas noches, El Salvador, una vez más en esta noche de jueves. Es un placer darle la bienvenida a todos ustedes, como todas las noches, para que juntos disfrutemos su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche, noche de jueves, noche de análisis. Vamos a estar abordando la nominación de Edwin Zamora como candidato por la alcaldía de San Salvador por parte del equipo tricolor, si lo podríamos llamar así, del cuadro Arena. También vamos a estar conversando esta noche sobre el tema o denuncia de Petrocaribe por parte de una gremial empresarial, ataques contra los agentes de la corporación policial, entre otros temas. Antes, señores, vamos a saludar a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, arrancamos esta su entrevista saludando, por supuesto, a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dagoberto, un gusto tenerlo acá. Un abrazo para todos y todos. Padre José María Tojeira, un gusto también. Encantado, un saludo a todos. Doctor Dada Iresi, un gusto. Un placer. Buenas noches, amigos, y buenas noches a la audiencia. Doctor Godoy, un gusto también tenerlo acá. Buenas noches, un saludo de nuevo. Y bueno, señores, arrancamos conociendo un poquito acerca de su criterio sobre la nominación del diputado Edwin Zamora como candidato para la alcaldía. Don Dago, arranco con usted, me dice el padre Tojeira, y nos debemos de sujetar a la autoridad eclesiástica, porque así debe ser, correcto. Claro. ¿Qué opinión le merece? Es decir, hay mucho asentimiento en alguna parte de que era el candidato para poder sustituir el esfuerzo de Arena por buscar el tercer periodo consecutivo al interior de la alcaldía de San Salvador. Habían otras opciones. Estuvo doña Margarita Escobar, también estuvo en su momento el señor Interiano y por supuesto también la licenciada de Escobar, la ex vicepresidenta de la República. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo no? Bueno, las confrontaciones en la ciudad de Kobani, en la frontera entre Siria y Turquía, presentan una peligrosidad que la humanidad ha de registrar. Todo está dispuesto para una tercera guerra mundial. Y los acontecimientos van justamente en esa dirección. Aparentemente es un lugar sin importancia geopolítica, pero no es así. No es así. Probablemente no tengamos idea de qué es Kobani, a dónde está, pero es necesario darle seguimiento a estos acontecimientos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Esto tiene que ver con la soberanía alimentaria, sobre todo la soberanía alimentaria. En el mundo se producen suficientes alimentos y hay hambre. Hay hambre. Hay lugares en donde se bota la comida producida antes que esto impacte en la reducción de los precios. Y hay lugares en el planeta en donde no hay un grano de trigo para comer, o un grano de frijol, o un grano de maíz. En nuestro país hay hambre. Sigue habiendo hambre en los cafetales. Y sigue pendiente la organización del acceso de estas personas al alimento. Hablar de la soberanía alimentaria es un tema de vida o muerte. Nuestro país carece de soberanía alimentaria. Ahora,
Se trata de dos candidatos, ambos empresarios, ambos vinculados a distintas empresas electorales, ambos vinculados a aspectos electorales de la coyuntura. Aquí es importante aprender a detectar y a capturar los aspectos de fondo que no aparecen si se trata de organización de una campaña electoral, que no es campaña política. Aparentemente se trata solamente del gobierno local. Nosotros sabemos que la Constitución establece la diferencia entre órganos fundamentales de gobierno, en donde no aparecen las alcaldías, y el gobierno local. Y le da a la Constitución un trato diferente a uno y otro. Y dice, los órganos fundamentales de gobierno son la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el Judicial. El gobierno local son las alcaldías. Aparentemente es una lucha simplemente por el gobierno local, pero no es así. ¿Qué es lo que está en el fondo de esta campaña electoral? Es el control del botín de la administración de la cosa pública. Ese es el fondo. Y vos has de saber, para dimensionar esto, que una vez terminada la guerra, aparecen los acuerdos de paz. Pero antes de los acuerdos de paz, hubieron 3 acuerdos que no fueron publicados. El primer acuerdo fue la renuncia a la posguerra. El segundo acuerdo, la renuncia a la política. Y el tercer acuerdo fue que la disputa iba a ser por el control del botín de la cosa pública, es decir, capturar la administración del aparato del Estado. Ahora bien, han pasado más de 25 años, más de 25 años. Y cuando el nuevo actor político que nace de la guerra, que es el partido FMLN, que es la contraparte del partido Arena, que es una izquierda que es la izquierda de la derecha, es una izquierda que es la izquierda de una derecha. Es como el reflejo en el espejo cuando ese actor político, que no sujeto político, ese actor político llega al control de una parte del aparato del Estado, la otra parte no entiende y no acepta que esa regla del juego debe ser cumplida. Lo estoy diciendo en relación con lo de Petrocaribe, pero en relación con lo de la disputa por la alcaldía de San Salvador, es igual. Es igual. Es la lucha por el botín de la administración de la cosa pública. Va a ser una escuela ver a 2 empresarios en una lista electoral. Ok, perfecto. Padre Tojera, también la nominación de Edwin Zamora. Bueno, sobre el Día de la Alimentación, también insistir no solo en que sigue habiendo hambre en El Salvador, sino que también se tira comida en El Salvador. El 30% de los alimentos que se producen en el mundo se tiran. Es decir, el hambre podría erradicarse, no es que el mundo no produzca alimentos, tiramos alimentos, es que no nos organizamos para dar de comer. Sobre los candidatos o el candidato de Zamora, hombre, a mí me alegra que sea candidato Edwin Zamora porque me parece un candidato bastante potable y bastante decente como persona, y me parece que va a haber una justa electoral, como les gusta decir, una justa o injusta, nunca se sabe, ¿no? Pero digo, una justa electoral interesante, porque son 2 políticos que además son empresarios y que son gente bastante pragmática, que quiere soluciones realistas, son menos ideológicos que lo que estamos acostumbrados, que nos aburren con ideologías trasnochadas, tanto Quijano como otros que compitieron anteriormente con él, son aburridísimos, honestamente, ¿verdad? De esta gente podemos esperar
que sea un poco más concreta, práctica, eficaz en algunos aspectos, y eso siempre es bueno para el país. Yo he visto, por ejemplo, a Nayib, y eso me ha gustado bastante, criticar al FMLN por su ineficacia en el tema del CITRAMS, ¿verdad? Bueno, ojalá también Edwin pueda criticar la falta de conciencia social de su partido Arena en algún momento, ¿verdad? Yo creo que políticos concretos, prácticos, realistas, que son capaces de hablar, bueno, sin rasgarse vestiduras, etcétera, pueden favorecer el desarrollo del país y el desarrollo de la política, y en ese sentido, la verdad, me agradan los dos, ¿verdad? Yo no voto en El Salvador, sino que voto en Antiguo Cuscatlán, entonces puedo hablar con toda libertad al respecto. Ok, doctor Dada Iresi, por favor. Yo creo que la elección de Edwin Zamora demuestra un pulso fuerte al interior de Arena que terminó inclinándose hacia quienes han estado pidiendo reformas internas en Arena. Creo que eso no lo podemos ocultar, y bastaba ver las caras largas, duras de algunos de los que estaban presentes en el anuncio. Algunos han llamado proclamación, pero todavía no es candidato oficial él, sino hasta el próximo domingo. Había caras largas muy claramente en esa presentación. Eso me parece positivo, no solo por el ajuste electoral, sino porque los partidos tienen que renovarse y no seguir viviendo su pasado de guerra, que en Arena ha sido eso lo más común. El discurso de Norman Quijano en la campaña anterior fue un discurso de blanco y negro. Me parece que Edwin va a plantear otro esquema, un esquema de propuestas. Eso es importante. Ya es algo que Nayib había dicho, discutamos propuestas, es algo que Roberto Cañas ha dicho, discutamos propuestas. Eso va a permitir, me parece, una campaña electoral en San Salvador sin ofensas entre los candidatos. Creo que las ofensas van a ser hechas en la campaña legislativa. Evidentemente van a culpar a Sánchez Serén hasta de las lluvias que hay ahora, ¿verdad? Los de Arena. Hasta el temblor de esta semana. Hasta el temblor de esta semana, porque esa es la lógica. Y por el otro lado van a defender todo como si todo fuera blanco y negro. Pero eso dichosamente no creo que se va a presentar en la campaña municipal de San Salvador, de la ciudad de San Salvador. Creo que hay que ver que la candidatura de Edwin tiene algunos problemas. El problema de la basura no resuelto en varios municipios gobernados por Arena es un tema importante. Los apreciables aumentos de salarios que se hicieron una buena cantidad de municipios del área metropolitana de Arena, incluido San Salvador. Me parece que van a jugar en la campaña, pero yo creo que él lo sabrá sortear. Al fin y al cabo, él no estaba en la alcaldía. Y creo que vamos a tener una campaña electoral por San Salvador bastante interesante. Cuando dijimos que la diferencia entre Nayib y Norman Quijano no era decisiva, aquí se está demostrando que era, sí lo era, una posibilidad real de que las cosas pueden irse balanceando de otro modo en el camino. Yo no puedo predecir resultados en este momento, falta mucho tiempo para la elección. Creo que va a ser una elección bastante dura y creo que va a haber actores que van a afectar la capacidad de votación de estos señores. No es una campaña solo a dos. Creo que hay ya 4 candidatos y yo esperaría que los candidatos que no son de los 2 partidos que han sido los más grandes en las elecciones anteriores van a tener mayor presencia que la que han tenido los candidatos de estos partidos en el pasado. Perfecto.
Doctor Godoy, también la misma pregunta. Bueno, en la nominación de Edwin Zamora como candidato por la alcaldía de San Salvador, en lo particular me parece un giro bueno por parte de Arena, por varias razones. En primer lugar, porque Arena dio muestras de tener capacidad de hacer giros pragmáticos sin dolor, que eso era casi imposible hace un año o un poquito más. La presión y la competencia entre grupos era tan fuerte que cualquier cambio de esto podría haber significado un cisma, una ruptura o un enfrentamiento cruento entre las diferentes facciones dentro del partido. Esta vez Arena lo ha hecho con limpieza, supo medir en el terreno de que no tenía un candidato suficiente para enfrentarse, yo no digo a la experiencia y a la capacidad de Nayib, sino que a la juventud de Nayib. Porque en términos de experiencia obviamente tenía más Norman Quijano, ¿verdad? Un zorro viejo de la política, pero que en términos de características físicas y emocionales que se desean según el manual electoral, tenía una desventaja. Arena supo medir eso y hacer el giro pragmático, un giro que no solo significa moverse en términos de dar una jugada de estrategia electoral, sino que al mismo tiempo puede aglutinarse adentro y ponerse férreo, ponerse duro en términos orgánicos e ir hacia la campaña con un partido unido, un partido combativo, un partido moralizado a este enfrentamiento. Se espera que haya una campaña limpia, porque ambos candidatos tienen el perfil de ser caballeros de la política. Ambos candidatos son moderados, ambos candidatos se muestran abiertos a una nueva forma de hacer política, tanto Edwin como Nayib. Ambos candidatos pueden darnos una lección de que es posible hacer campañas limpias, campañas de propuestas, campañas ajenas de insultos, pero que tampoco eso nos haga pensar que la campaña no va a tener guerra sucia, porque la va a tener. Lo que estoy diciendo es que los actores de la guerra sucia no va a ser Zamora ni va a ser Nayib. Lo vamos a ver, ¿verdad? Ya vimos un tercer candidato que vocifera y que grita y que como que ese va a ser el rol. Hay otras fuerzas y otros grupos que se encargan de las guerras sucias, de las guerras grises y negras que hay siempre en las campañas. Las candidaturas de Zamora y de Bukele son candidaturas bastante homologadas, y creo que en esto Arena ha contribuido a homologar la competencia, porque ambos son jóvenes, uno es cipote y otro es un joven adulto, que esa es una cosa que hay que diferenciarla. Ambos tienen experiencia empresarial, Edwin tiene más experiencia gremial que Nayib, ambos tienen una experiencia política reciente, la experiencia de Nayib en un municipio pequeño y la experiencia de Edwin en el Parlamento, que es como el centro de la discusión política del país. Y ambos también están vinculados a corporaciones fuertes y a capitales con caracterizaciones palestinas que de una u otra manera vale la pena tomarlas en cuenta a la hora del análisis. El giro que Arena ha hecho es un giro que beneficia a esta campaña y no nos queda más que esperar y presionar desde cada quien desde su trinchera para que sea una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña integradora. Perfecto, señores. Los primeros pincelazos del análisis de este tema. Al regresar vamos a profundizar muchísimo más con relación a lo que se avecina en los próximos comicios electorales y particularmente del cambio de candidato que realizó esta semana el partido Arena. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias, señores, por seguir en sintonía de 8 en punto. Lo dicho, ciertamente antes de irnos a una pausa, señores, lo vamos a ejercitar en este momento. Una pregunta para tratar de ir profundizando con relación a este tema a cada uno. Y arranco con usted, don Dagoberto, para conocer un poquito cómo se interpreta entre líneas, cómo se puede descodificar la información.
Y es que si bien es cierto, el partido Arena, que ya lo vamos a analizar, tiene a un candidato novedoso, ya lo vamos a analizar a profundidad, pero el día de la proclamación, venía precedido de un discurso del alcalde Norman Quijano, cuando señala que si es necesario menguar para que su partido crezca, lo va a hacer, y que su partido no puede ir a una contienda dividido. Pero el día de la nominación no oficial, como muy bien lo ha dicho el doctor Dada Iresi, será el próximo domingo. Y de hecho, el próximo domingo vamos a tener al señor Edwin Zamora acá en Debate Político, Canal 33. Usted no se lo puede perder. Dirigido por Carlitos Toledo y su servidor. Y todo lo que usted nos diga, nosotros se lo vamos a trasladar a ellos. Lo cierto es que se notó la ausencia del alcalde Norman Quijano. Se quiso justificar que estaba en el consejo, en una reunión. Lo interesante es que la foto en familia no se tomaron. Y dicen que las oportunidades en la vida son como los amaneceres. Un poquito te tardás y se fue. Por favor, arranco con usted. Qué buena figura esa que usaste. Estoy aprendiendo a usted, don Darwin. Estoy aprendiendo, eso es todo. Y es cierto eso de los amaneceres. Un poquito de luz, un poquito de oscuridad establece una gran diferencia. Y es que en estas campañas electorales hay luz y hay oscuridad. Por ejemplo, cuando hablamos de la campaña electoral para la alcaldía de San Salvador, hay una oscuridad. Cuando uno solo mira 2 candidatos, ahí hay oscuridad, porque es una campaña con 4 candidatos. Y entonces, cuando vos planteas una campaña electoral con 4 candidatos, ahí hay luz. Y son 4 candidatos diferentes. Hay 2 bastante similares, 2 empresarios, 2 de partidos políticos de derechas. Hay Roberto Cañas, que no es un candidato de derecha, ni es el candidato de un partido de derechas. Y Walter Araujo, que también es una figura política de derecha y va con un partido de derecha. Si nos fijamos, entonces hay agrupamientos de derecha confrontados, y esto resulta importante y corresponde al momento histórico que estamos viviendo. Ahora bien, cuando hay 2 candidatos de los partidos más fuertes que corresponden a 2 agrupamientos de sectores burgueses diferentes, sectores burgueses confrontados, uno de una burguesía en ascenso y otro de una oligarquía tradicional confrontado, la sociedad tiene la oportunidad de ver el desempeño político. No tanto el desempeño electoral, que es cosa de publicidad y de propaganda, el desempeño político de estos 2 agrupamientos de burguesías diferentes. Porque no por ser burguesía es la misma cosa, no. Ahora, ¿cuál va a ser la política que ellos van a presentar? El centro es la ciudad. La política está relacionada con la ciudad. Nace en la ciudad. Es más, el ciudadano es aquella persona que es miembro de una ciudad. ¿Y qué ocurre en el mundo de hoy? El ciudadano prácticamente desaparece y la ciudad también prácticamente desaparece. Es muy rara la persona que se considere identificado con la ciudad donde vive. Incluso San Salvador es un muestrario de eso. Vos podés vivir aquí 50 años o más años y no te considerás de esta ciudad. Seguís considerándote de la ciudad de donde venís y no de San Salvador. Ahora bien, esto es un problema, porque en una campaña necesitamos mostrar la intimidad entre la ciudad y sus habitantes. También necesitamos contribuir a la construcción de una ciudadanía.
porque somos seres humanos sin ciudad y una ciudad sin humanidad. Si vos mirás cómo funciona San Salvador y cómo está organizada y estructurada San Salvador, carece de humanidad. Ahora bien, los 4 candidatos tienen oportunidad de abordar esta temática desde este punto de vista. Padre Tojeira, bueno, antes de cualquier cosa, comentarles que con 81 votos favorables se aprueba la ley especial contra la trata de personas al interior de la Asamblea Legislativa. Padre Tojeira, un candidato atípico, si le podríamos decir, no es orgánico del partido, porque pareciera que ya se tenía todo el andamiaje y toda la estrategia para hacer un tipo buruca contra Norman Quijano, como se le hizo en las pasadas elecciones. Y esta aseveración se la hago en el marco porque había una crítica en especial, y la crítica contra el presidente Flores. Dicen que lo que un día fue malo, ahora te conviene. Y es que en su momento al señor Edwin Zamora le divulgaron una grabación que la hizo con algún grupo en privado, donde él dejaba entrever no solamente oligarquía del partido Arena, entre otras cosas, sino que el señor Francisco Flores no lo engañaba al señor Edwin Zamora porque él sabía que se quería tomar el partido. ¿De qué manera le puede beneficiar esto a él y particularmente al partido Arena, o lejos de sumar, viene a restar a falta de 4 meses? Bueno, ese tipo de grabaciones a mí no me gusta mucho que se publiquen porque son parte del folclore político y causan más escándalo que reflexión. Ahora, y no dicen más de lo que ya sabemos, que son las divisiones internas, etcétera. Pero en el caso de Edwin Zamora, la verdad que a mí las grabaciones le di importancia en el sentido que me confirmaban algo que ya pensaba, que era un hombre con criterio propio y no acostumbrado a decir amén a lo que dijeran los que mandan, ¿verdad? Es decir, él se metió con Flores en un momento en que Flores tenía fuerza y se metió también con ese cerebrito de la, no sé cómo llamaría, cerebrito de la organización o algo así, que calculaba que 10,000 presos habían ido a votar el día de las elecciones, ¿verdad? Es decir, se burló también de él. Entonces, bueno, me pareció interesante que una persona dentro de un partido, al menos entre su gente de confianza y alguna otra gente que no debía ser de tanta confianza, puesto que filtró el asunto, se metiera con 2 figuras que en ese momento eran significativas en el partido, alguien que trataba de controlar el poder y alguien que era utilizado como avanzadilla del griterío clásico preelectoral, ¿verdad? Entonces, yo creo que evidentemente con el paso del tiempo, en un momento, en un partido como es Arena, que es un partido muy centralista, muy autoritario, que quiere dar la impresión de que todos están unidos bajo ese himno tabernario, entonces le podía hacer daño, ¿verdad? En un momento, pero posteriormente, cuando se ve la incapacidad mental de uno y la corrupción del otro, pues realmente puede sacar provecho de eso probablemente, ¿no? Perfecto. Un amigo televidente me comenta, y es importante decirlo porque ya les comentaba que se aprueban en la Asamblea Legislativa unas reformas contra la trata de personas con 81 votos. ISDEMU está en el lugar y por supuesto cualquiera que solicite los servicios de señorita, ya sea como se manejó en el pasado, políticos, empresarios, presentadores de televisión o entrevistadores, ciertamente van a tener su contexto, sea quien sea. Por favor, padre. O en los casinos, que siempre Perfecto. Hay ofertas generosas, Correcto. según me han contado. Yo nunca entré en un casino. Es correcto. Bueno, doctor Dada Iresi, a falta de 4 meses, hoy estamos analizando este candidato. Por supuesto que conforme vayamos avanzando, vamos a ir nosotros analizando todos los candidatos que hoy por hoy están en las diferentes contiendas. ¿De qué manera le puede afectar esto a Arena? ¿Le suma, le resta? Como decía el doctor Godoy en una entrevista, las cámaras las tenía del lado Arena, les cambió completamente la estrategia y los spots que muy probablemente tenía el otro partido de oposición. ¿Qué de beneficioso ve usted en esto? Si es que hay. En el cambio. Correcto.
Mire, Norman Quijano, como yo he dicho ya en varios programas de televisión y de radio, es un fenómeno porque para mí yo no le encuentro explicación satisfactoria que una persona que casi gana las elecciones Por 6.000 votos la diferencia nada más. De pronto desaparezca como dirigente político. Eso solo es explicable porque algún problema interno en su partido podía tener, porque conociendo a Norman es evidente que no iba a abandonar las cosas ni a encerrarse en la alcaldía de San Salvador, como dijo él que lo iba a hacer. Desde ese momento la actitud de Norman era favorable a que no terminara siendo candidato. Pero además hay que darse cuenta cuál fue el papel que Norman y su grupo, porque Norman no es un hombre solo, tiene un grupo alrededor de él. Acuérdense que tenía 3 miembros en el COENA, fueron sacados del COENA, y después Norman tuvo una actitud con todo y su grupo muy negativa frente a las reformas, tímidas reformas, una falsa democracia interna que se inventaron, pero que al fin y al cabo es un pasito de hormiga, pero un paso al fin en cambiar esa verticalidad absoluta de Arena. Fueron muy negativos frente a eso. En más, dijo que hasta iba a pensar estar en el Congreso. O sea, la separación progresiva de Norman Quijano lo iban haciendo un candidato cada vez menos posible. Hay que recordar que cuando él dijo que tenía derecho a volver a ser candidato, ya había varias personas que aspiraban a tener su puesto. Todos los partidos tienen tendencias internas. El problema es cómo se procesan. En Arena nunca ha habido posibilidad de procesar adecuadamente las cosas porque la verticalidad es absoluta. Estatutariamente lo es. Creo que el cambio hacia Edwin, que fue el hombre que preparó el Congreso y preparó las pequeñas reformas que se hicieron, es un cambio que evidentemente para Arena es mejor que tener a Norman Quijano de candidato en las condiciones en que estaba. ¿Qué va a pasar electoralmente? Yo reitero que no lo puedo predecir. Todo está por decirse, depende de la campaña real que van a hacer ambos candidatos. Desde la semana pasada, el viernes, me decían que ya la decisión había sido tomada, a pesar de que se dice que hasta el lunes se tomó la decisión, y creo que Arena logró salir de un problema interno, a pesar de que me dijo Jorge Velado en una entrevista de radio, hablando por teléfono, que no había nunca un problema, pero había un problema interno y un problema electoral que creo que lo han solventado de la manera menos desfavorable posible. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No sé. ¿Cuál van a ser las actitudes de las caras largas? Tampoco sé. En fin, todo está por venir en esta campaña electoral. Ok, doctor Godoy, en alguna medida hay especialistas que han dicho las asimetrías que existían entre los dos candidatos han desaparecido. Los dos son jóvenes, los dos son personas no orgánicas de ambos partidos, refiriéndome a Nayib Bukele y a Edwin Zamora. Los dos son el primer periodo en la alcaldía y diputación respectivamente. Los dos son empresarios y ambos han generado de alguna u otra forma un encanto que la población salvadoreña repudia y le genera escozor cuando miran a diputados que van a Tierra Santa, a Suiza, a Rumania o a cualquier otro destino con fondos del país. Uno es Nayib Bukele, yo no voy a cobrar sueldo, y Edwin Zamora, yo no voy a ocupar seguridad. Si ustedes se recuerdan de eso, incluso hasta iba a devolver viáticos. Por favor. Bueno, como hemos dicho, poner a Zamora de candidato ha sido una jugada pragmática de Arena, pragmática en sentido electoral, ¿verdad? Porque lo que impulsó la decisión no han sido aspectos propiamente políticos ni aspectos propiamente ideológicos, como a veces se piensa.
La similitud entre los candidatos va más allá de ser jóvenes y ser limpios y ser nuevos, ¿verdad? Tiene que ver también con el modo en que ellos han hecho política en este corto tiempo en que han estado haciéndolo, un modo más moderado. Ambos han sido figuras moderadas de cara al partido, ambos han mostrado una distancia ideológica muy clara, tan clara que no creo que vayamos a ver a un Nayib Bukele de rojo y con el puño izquierdo alzado y con una vincha como un típico revolucionario, sino que él pone el rojo en los calcetines, ¿verdad? Su traje es elegante, es de marca, es caro, es un traje muy de derecha, y pone el rojo donde él cree que debe estar. Ese va a ser el juego de sus imágenes. Edwin Zamora también se viste de manera moderada, no se cubre de los colores tricolores como lo han hecho los otros candidatos, porque ambos no lo necesitan en esta primera parte. No lo necesitan porque nos están augurando una campaña de propuestas, una campaña ojalá que de nuevo orden, pero que al compararlo ya un tanto en su relación con el partido, Zamora es más orgánico que Nayib, ¿verdad? Nayib es un foráneo de la izquierda que da lugar a que algunos piensen que puede ser también parte de una gran estrategia de largo plazo. Esto lo escuché un día de estos y me pareció un análisis interesante de quien decía de que el Frente planifica tan a largo plazo que el Frente puede no estar pensando en las elecciones a la alcaldía, sino que en las presidenciales. Y en las próximas elecciones presidenciales, al Frente no le iba a ser cómodo llevar a un muchacho de la burguesía con tanta energía política, y el Frente podría tener problemas adelante para deshacerse de eso, y que mejor había que comenzar ya a jugar y, si es posible, quemar un potencial candidato a la presidencia en el 2019. Yo no digo que esto sea cierto y tampoco lo he analizado en ese sentido, pero hay quienes ya lo plantearon de esa manera y que vale la pena también pensarlo. En todo caso, Nayib fue planteado como un candidato de estrategia frente a Norman Quijano, un Norman que, aunque fue potente en tanto candidato en las elecciones a la alcaldía anteriores, y aunque estuvo a punto de ganar la presidencial, lo cierto es que lleva el estigma de haber perdido una elección, lleva el estigma de estar demasiado grande a la par de Nayib, y eso, para manejarlo en términos de estrategia electoral, era complejo. Arena fue pragmático, lo hizo con limpieza y ha homologado la situación. Otra pausa, señores, volvemos en segundos. Estamos de regreso, señores, no tenemos mucho tiempo, pero es un tema importante. Don Dago, arranco con usted. Críticas, Petrocaribe, FUSADES, falta de transparencia, endeudamiento del país, por favor. En pocas palabras, la oligarquía que representa FUSADES está aprendiendo lo que significa perder el control del aparato del Estado y no darse cuenta rápido de lo que eso significa. Los planteamientos de FUSADES en verdad son increíblemente ligeros, increíblemente superficiales, y no nos dicen nada nuevo. Claro que aquí hay toda una problemática política envuelta, que la empresa que controle el aparato del Estado tiene condiciones para resolver. El argumento de que las empresas buscan la relación y el compromiso del Estado, ¿y no acaso eso hacen todas las empresas en todas partes del mundo? Que no se han dado cuenta. Uno sabe que la gente que aparece en FUSADES es gente muy inteligente y gente muy estudiosa, sí, pero los argumentos deben ser refinados, más elaborados. ¿Qué no saben ustedes que en lógica del capitalismo el control del aparato del Estado acaso no se necesita? ¿Es la primera vez que eso ocurre en la historia del capitalismo? No. Pero además deben saber, y con esto termino, que el que controle el aparato del Estado tiene todas las ventajas. Ustedes lo perdieron. Padre.
Bueno, a mí me aburre un poco Fusades cuando habla de estos temas. Digo, el otro día salió uno de Fusades diciendo que la pobreza era natural o algo así, ¿verdad? Ahora agarran con Petrocaribe, solo agarran temas. Mañana es el Día Internacional o Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Bueno, estos dicen que son un tanque de pensamiento, parecen una carreta de bueyes en vez de un tanque. Es decir, que piensen un poco los problemas reales de este país, erradicar la pobreza. Eso es serio, ¿verdad? Para eso deberían estar y pensar. El FMLN que sea un poco más transparente también en estas relaciones. Doctor Dada. Mire, este es un tema sumamente complicado que en el pequeño tiempo que tenemos es difícil tratarlo. Sí hay que ser transparente, pero yo coincido con Dagoberto, creo que son muy ligeras las opiniones de Fusades. Hay problemas Una carreta de con Petrocaribe si no lo pasan por la Asamblea, creo que debe pasar por la Asamblea, pero no con por los argumentos que aparecen ahí. Perfecto. Mañana, ya que usted habla de transparencia, doctor, me recuerda que mañana es 17, viernes 17. ¿Por qué? Porque se vencen los 2 meses que la Sala de lo Constitucional le dio a la Asamblea Legislativa para legislar lo conveniente con relación a dar a conocer nombre, apellido, monto de los donantes, señores, y vamos a estar muy pendientes. Aquí no es irles a pedir permiso a ver si ellos quieren darse a conocer. Doctor. Bueno, yo en este tema lo que rescato es el llamado a la transparencia. Independientemente de que lo haga Fusades o cualquier otra entidad, pedir transparencia es promover el buen gobierno, es promover la limpieza que los gobiernos deben tener, y esa debe ser una conducta de quien pueda decirlo y quien pueda pedirlo. No es un tema que yo conozco a fondo. El tema de Petrocaribe, Alba Petróleo, lo conoce más el doctor Dada Iresi que yo, creo que él tendría que decir más que yo, pero lo de transparencia sí hay que rescatarlo. Perfecto, y de eso se trata. Señores, otra pausa en 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso y vamos a irnos despidiendo poco a poco con una reflexión de los 4 caballeros que nos acompañan esta noche. Mañana se celebra el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Don Dago, muy amable, gracias por habernos acompañado, y ahí disculpe la semita, precisamente hablando de la pobreza alimenticia, por favor. Hay un problema en el mundo y en el pensamiento, y es que los problemas de la pobreza se ven aparte de los problemas de la riqueza. No hay problema de la pobreza sin la riqueza perversa que genera pobreza y depende esa riqueza de la pobreza. Hay que resolver ambas. Perfecto, padre. Encantado, e insistir también en que pensemos la cosa. Yo creo que la erradicación de la pobreza es un tema político, con hondas raíces económicas, pero es un tema de voluntad política. Y si no lo hemos resuelto en El Salvador, es porque no ha habido la suficiente voluntad política. Puede haber en 1 o en 2 personas voluntad política, pero no ha habido en el conjunto de las fuerzas del país voluntad política, porque se puede resolver, y yo creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Es maligno que no se resuelva, porque se puede resolver. Perfecto, este tema no es de derechas e izquierdas. Doctor, un gusto, por favor. Buenas noches, Sergio. Sí, uniéndome al llamado que han hecho los compañeros, yo debo decir que si bien en los últimos años se ha logrado disminuir un poco la pobreza en el mundo, todavía hay demasiados pobres en un mundo que tiene las capacidades técnicas para resolver el problema de la pobreza. Yo quisiera ver a los dirigentes de este país, a los dirigentes políticos, a los dirigentes gremiales, discutiendo cómo erradicar la pobreza, más que estar discutiendo a golpes y porrazos sobre otros temas. Este es un tema de dignidad humana que debemos enfrentar. Debemos hacerle caso a los llamados del Papa Francisco en este terreno. Gracias, doctor. Un gusto que nos haya acompañado, por favor. Gracias, Sergio. Y cuando Dagoberto y el padre Tojeira hablaban hace un momento de erradicar el hambre, me quedé pensando en cómo se puede erradicar el hambre. Y es dándole de comer a la gente. Pero no se le puede dar de comer a la gente si se vive en condiciones de pobreza. Dar de comer a la gente es un asunto de ética política. La gente que no come es humillada y la humillación es un patógeno de la violencia.
Ojalá que nos comprometamos todos en la medida de lo posible. Ahora, no ocupar tampoco este tema para campañas políticas, porque no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema de necesidad y de capacidad. Ojalá que sí, en campañas políticas, pero la instrumentalización electoral sería inadecuada. Perfecto. Señores, y por supuesto, llamar a la reflexión, porque estamos en un evento electoral, cuando algunos políticos, como nosotros llamamos, de pronto solicitan, exigen, ofrecen erradicar la pobreza, y luego de 3 años o 5 años, en efecto, se erradicó la pobreza, pero de la casa de ellos, señores. Y es que lo que los salvadoreños queremos no solamente son propuestas, sino que hechos, y eso es lo que nosotros ponderamos acá en este canal, en este su programa. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no nos resta más que agradecerle por habernos acompañado de principio a fin. Quédese con toda la programación que Canal 33 tiene a continuación para ofrecerles a todos ustedes. Señores, si les gustó la entrevista, coméntela mañana. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 16 de octubre del 2014. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.